Bueno, bendiciones a todos los que nos miran por Instagram, a los que estamos aquí presentes, a los que van a ver esta prédica, no en directo, sino después. Bendiciones a todos. Amén. Vamos al Salmo 87. Salmo 87. Comenzando en el versículo 1 y hasta el final del Salmo. Nos ponemos en pie una vez lo encontramos. ¿Lo tienen todo? Bien, comenzando en el verso 1, dice así: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Selah. Eso es una pausa. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová cantará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Selah. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Bendito Dios, damos gracias por tu palabra. Y Señor, no decimos esto como palabras aprendidas que pueden sonar bien y que pueden dar cuenta de una falsa humildad. No, decimos esto con verdad, con sinceridad. Qué difícil es predicar tu palabra. Como decía Nera hace un momento, no es fácil. Y es mucho más que mantenerse fluido, porque con el tiempo pudiéramos aprender a hacer esto. Pero transmitir el mensaje en el poder del Espíritu y que cale en el corazón humano está fuera de nuestra competencia, excepto porque tenemos el Espíritu Santo y Él puede hacer la diferencia en el corazón y en la mente de todo aquel que escucha. Y te pedimos que hagas esa diferencia, más allá de nuestras limitaciones, de nuestra imperfección y de nuestra incapacidad de poder transmitir algo tan santo como es tu palabra de la manera adecuada como debiéramos. Que tu Espíritu Santo, oh Padre Celestial, sea el que en verdad la transmita y la haga efectiva en el corazón de cada uno de los que escucha esta palabra. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace algún tiempo atrás, creo que ni siquiera estábamos aquí en la casa de Alberto, lo hicimos desde casa, en las transmisiones que teníamos por Instagram, predicamos un mensaje que creo que se extendió a 4 sesiones, que se llamaba La Ciudad de Dios. Les exhorto, si les parece, que busquen ese tema y lo escuchen nuevamente, porque esto tiene que ver con lo mismo, con la ciudad de Dios. Y recuerdo algunos versos que leímos en aquel momento. Ese era Isaías capítulo 26, y los primeros versos decían: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y decíamos en aquel entonces que aunque hay un cumplimiento parcial que atañe a Judá, la ciudad a la cual se refería el autor, en este caso Isaías, decíamos que la verdad revelada en el Antiguo Testamento acerca de qué en realidad es la ciudad de Dios es lo que nos compete a nosotros. Sí, escudriñamos la historia para saber cómo fue el devenir histórico del pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Pero abordamos esas verdades para sacar la verdad eterna que nos revela el Nuevo Testamento, y decíamos que aunque aquí se está hablando de Judá, y quizás, depende de la postura escatológica que tú tengas, el cumplimiento de este pasaje
en términos de la ciudad específica a la que llamamos Judá, tendrá cumplimiento en el milenio, si tal cosa es verdad, si existe un milenio literal, como creemos muchos de nosotros. Pero más allá de que eso sea cierto o no, aquí se está refiriendo no a Judá en el sentido de aquella ciudad, el reino del sur, que fue el remanente que quedó después que la gran nación de Israel se dividió en dos reinos, y el del norte eventualmente fue esparcido a lo largo de la historia, pero quedó Judá. Y luego viene esta profecía que explicábamos en aquel momento, que iba a tener por supuesto un cumplimiento parcial, específicamente para Judá, pero que más allá de ese cumplimiento parcial había una enseñanza contenida en este pasaje que se relacionaba con la iglesia. La iglesia, saben que es la administradora del reino de los cielos. La iglesia, que proviene del término eclesía, era una asamblea gobernante en las ciudades gentiles, las ciudades grecorromanas. Y todos los asuntos políticos y sociales se dirimían por la eclesía. Lo extraño es que Jesús toma este nombre prestado del mundo gentil y él dice: yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia es la asamblea gobernante que administra los asuntos del reino, que ahorita es invisible, pero que un día se hará visible. Y ese reino es verdaderamente el cumplimiento de lo que es la ciudad de Dios. ¿Ok? La ciudad de Dios es pues el reino de los cielos, pero específicamente en el tiempo en que estamos viviendo tiene que ver con la iglesia. De hecho, la iglesia es llamada, como vamos a ver ahora más adelante, una ciudad. Y decíamos, también refiriéndonos a ese pasaje de Isaías 26 en el versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugares sublimes. Eso se está refiriendo a la ciudad del hombre. Hago un alto aquí para también recordarle algunas cosas que dije en aquel momento. En el siglo V, Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, uno de los más grandes teólogos que ha dado el cristianismo, escribió un libro llamado La ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios era hacer contrastar el sistema mundial, que en ese momento estaba representado por la Roma imperial. Esa era la meca, la nata de lo que era el sistema del mundo. Y él decía que la caída de la ciudad de Dios, del hombre, en este caso Roma, el sistema imperante, es decir, el mundo, tal cual como dice la Biblia, la caída de ese sistema iba a dar lugar al ascenso de la ciudad de Dios. Un cumplimiento parcial, porque una vez que Roma cae, por los embates de los bárbaros que lo rodearon, y específicamente por la corrupción moral de Roma, una vez que cae, la iglesia comienza a tener otra fisonomía, que en principio se creyó que era para bien, pero que sabemos que después degeneró en la corrupción de la iglesia. Mientras era perseguida estaba pura. Después que se le dieron canonjías, se estableció el edicto de tolerancia por Constantino. Ahora el mundo pagano estaba siendo, entre comillas, convertido, pero no verdaderamente convertido, sino a la cañona. Se creía que con sumergirlos en agua ya ellos eran cristianos, y eso se postergó hasta finales de la Edad Media. Pero por lo menos al principio, cuando Agustín vio que caía Roma y que el cristianismo ahora iba a ser aceptado, pudiéramos ver quizás el inicio de lo que realmente ocurrirá cuando la ciudad del hombre, no Roma, sino lo que ella tipifica, es decir, el sistema del mundo, cuando eventualmente caiga, entonces sí verdaderamente Dios establecerá la ciudad de Dios. Por cierto, así la llama Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, donde tendrá cumplimiento todas las promesas que Dios hizo, al menos de manera completa, al Israel físico. Y la Biblia dice, por ejemplo, ustedes pueden leer en el capítulo 17, sí, el capítulo 17, de cómo se habla de la gran ramera, que tiene que ver con toda religión falsa, todo cristianismo corrompido. Y se dice que la gran ramera es destruida
en el capítulo 18 se habla de Babilonia, que es el sistema del mundo. O sea, hay una Babilonia espiritual, que es todo cristianismo corrompido, y hay también una Babilonia política, y ambas al final de los tiempos se unen en una. Finalmente son destruidas, y dice que los mercaderes, el mundo, las personas que no aman a Dios, lloraron y lamentaron porque todo ese oropel, todo el Hollywood maravilloso que ellos apreciaban se vino abajo. Pero mientras que el mundo lloró y dijo: ¡ay! Ha caído Babilonia, la gran ciudad, la ciudad del hombre, el sistema del mundo. La iglesia luego en el capítulo 19 dice que hubo un aleluya en el cielo. ¿Ok? Y miren lo que dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya. Mientras que el mundo dijo ¡ay! ¿Qué dijo el cielo? Aleluya. Amén. Cuando la iglesia es perseguida, como lo fue en los primeros siglos, como lo fue después en la Reforma, como lo ha sido a lo largo de los siglos, y como en muchos lugares y latitudes, que no es necesariamente el mundo occidental, la iglesia está siendo perseguida, el mundo se alegra. ¿Okay? Jesús dijo: el mundo se alegrará y vosotros lloraréis, pero llegará un día en que vuestro llanto se convertirá en gozo. Amén. Y eso sea cuando venga el Señor a establecer la ciudad de Dios. Pero cuando se establezca la ciudad de Dios, entonces el mundo llorará, el mundo dirá: ¡ay! Mi mundo maravilloso, mis expectativas, mi prosperidad, mi Hollywood, mi ropa, mi moda, todo lo que ama mi alma. El mundo lamentará, pero entonces en contraste la ciudad de Dios dirá: ¡aleluya! Y entonces miren lo que dice: salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían otra vez: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y son las acciones justas de los santos. ¿Ven el contraste? Capítulo 17 y 18, la caída de la gran ramera, la Babilonia espiritual, y la caída de la Babilonia política, el poder político y el poder religioso unidos, caen, y finalmente, cuando caen, emerge la ciudad de Dios. Eso fue lo que quiso decir a San Agustín en ese escrito que él tuvo, la ciudad de Dios. Es decir, que no puede la ciudad de Dios ser establecida en esta tierra hasta tanto la ciudad del hombre no caiga. Amén. Amén. Entonces, en base a eso, vamos a ver este pasaje que trata el mismo tema. ¿Ok? Es el Salmo 87. Este salmo lo podemos dividir en tres partes. De hecho, el mismo salmo, por la separación que hay, comenzando desde el verso 1 hasta el verso 3, encontramos que hay una pausa, un Selah. Un Selah era eso, una pausa, porque esto era cantado por el coro en el gran templo de Salomón. Y esa pausa indicaba que el director de la orquesta debía, como lo sabe todo músico, hacer una pausa. Así que esa primera parte está constituida por los 3 primeros versos. La segunda parte está constituida por los versos que van del 4 al 6. Y noten que al final del versículo 6 hay otro Selah, otra pausa. Y concluimos con el versículo 7, que es el final. Así que son 3 porciones, 3 segmentos que en conjunto conforman este salmo. Vamos a verlo por separado. ¿Amén? Amén. ¿Se anotan en el viaje? Amén. Bueno, vamos entonces. Ok, en la primera estrofa, es decir, los primeros 3 versículos, se nos habla de que Dios ama esta ciudad, de que Dios ha fundado esta ciudad, ¿ok? Dios la ha escogido. Y no solamente eso, esta es la ciudad de Dios. ¿Lo pueden ver? Ok, esa es la primera parte. Dios ama esta ciudad, pero no con cualquier amor, la ama por encima de cualquier otra cosa. No solamente ama esta ciudad, Dios mismo ha cimentado, ha fundado esta ciudad.
Por lo tanto, esta ciudad que Dios ama y que Él ha fundado es la ciudad de Dios. Esta ciudad es de Dios. Contrario a lo que se podría pensar, no es la ciudad de ningún hombre, ni siquiera de los judíos. Es la ciudad de Dios. Amén. Eso nos dicen los 3 primeros versos, es decir, la primera estrofa. La segunda estrofa de este cántico, porque eso es un salmo, nos dice que esta ciudad está conformada por gente de distintas etnias, de distintas razas, de distintos ámbitos culturales. Son naciones, creo que son 4 o 5, ahora las vamos a ver por separado, que en conjunto representan a todas las naciones del mundo. Esa ciudad, la ciudad de Dios, la que Él ha fundado, está conformada por gente de todas partes, y no obstante ser gente de diferentes ámbitos geográficos, culturales y raciales, todos, y esta es la paradoja, son ciudadanos y no prestados, no que han venido para establecerse en Sión, son ciudadanos de Sión. Se me lenguó la trama. Por este aparatito que llevo aquí se me traba cada rato. Amén. Bien, esa es la tercera estrofa. Y en la cuarta estrofa entonces vemos a los habitantes de esta ciudad cantar, ¿ok? Cantar porque ellos están alegres. Ellos dicen, todas mis fuentes están en esa ciudad. Fuente, alguna otra, no recuerdo cuál, creo que son varias de las traducciones del lenguaje moderno, en lugar de fuerte dicen origen, ¿ok? Estos habitantes de la ciudad de Dios son levitas cantores, por utilizar un término veterotestamentario, es decir, gente que alaba a Dios. Son los verdaderos adoradores de los cuales nos habla el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús, para enseñar a la mujer samaritana, le dijo, ni en este monte se adorará al Señor. Ese era el monte Gerizim en Samaria, ni tampoco en el monte donde está sentada Jerusalén. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores también buscan al Padre que le adoren. Y estos adoradores pertenecen a esta ciudad y adoran al Padre. Amén. Y aunque aquí en términos históricos se está refiriendo específicamente a Sión, a Jerusalén, esos son dos términos intercambiables, Cuando usted oye de Sión o oye de Jerusalén es lo mismo. Para hilar un poco más delgado, Jerusalén es la ciudad asentada sobre el monte de Sión. Y para hilar aún más delgado, realmente no es un monte, es una cadena de montes. Pero eso es muy propio de nuestra cultura humana. Por ejemplo, nosotros llamamos Cerro Azul, y Cerro Azul no es un cerro, son varios, entre ellos está Cerro Jefe. Pero a veces una cadena montañosa que en conjunto conforman un solo monte es nombrado de manera singular y no en plural. Si usted busca este pasaje en otra versión como la Biblia de las Américas, va a encontrar que no se está refiriendo solamente al monte de Sión, sino a los montes de Sión. Jerusalén, que es una ciudad asentada sobre un monte, bien firme, ¿ok? Y otras dicen sobre montes. Entonces, estos habitantes de la ciudad de Dios están cantando, están con sus arpas, están con sus tamboriles, están cantándole al Señor en alabanza, prorrumpiendo en júbilo, y todo lo que ellos cantan y dicen da fe de una cosa, que sus raíces, sus orígenes, sus fuentes están allí en la ciudad de Dios. Algo bien extraño porque se dice que son etíopes de Babilonia, de Egipto y de un montón de ciudades de Tiro, y sin embargo dicen que su origen, su fuente están en esta ciudad. Eso podemos decirlo nosotros. ¿Dónde naciste, Antonella? En Caracas, venezolana. ¿Dónde naciste, Vicky? En Venezuela. Jorge, ¿dónde naciste? Panamá. En Panamá. Ya no hay más nadie. Y nosotros en Panamá. Habiendo nacido en diferentes ámbitos geográficos, sin embargo, todos nacimos en la ciudad de Dios. ¿Qué te da la ciudadanía de un país?
No. ¿Qué produce que tú tengas la ciudadanía? Haber nacido allí. Punto. Amén. ¿Ok? Nosotros tenemos doble ciudadanía, ¿saben? Amén. Somos ciudadanos de este mundo porque tenemos un historial. Cada quien sabe dónde nació. Los que vivimos en Panamá también nacimos en diferentes lugares y regiones. Yo soy de allá donde uno, ustedes son de acá, la mayoría. Pero el asunto es que todos los que entran a la ciudad de Dios, aunque han nacido en diferentes lugares, no obstante, han nacido en la ciudad de Dios. Amén. Amén. Vamos a tocar eso más adelante con más calma. ¿Okay? Bien. La ciudad de Dios aquí está siendo utilizada como una figura de la iglesia. Amén. Eso lo hemos dicho anteriormente. Es una figura de la iglesia. Ya dijimos que Jerusalén se asienta sobre el monte de Sión. De manera que cuando escuchamos la palabra Sión o Jerusalén, el uso es intercambiable, se está refiriendo a lo mismo, a la ciudad de Dios. La Biblia dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Pero si bien está aludiendo específicamente a la ciudad en términos geográficos, la que fue del pasado y la que todavía está en el mapa geográficamente allá en el Medio Oriente, lo cierto es que está siendo utilizada como una figura representativa de una verdad más alta que se nos revela en el Nuevo Testamento. Y esa verdad más alta, que es una mayor luz acerca de la intención del Señor al revelarnos su voluntad en estos pasajes, indica que la ciudad de Dios no es otra sino la iglesia de Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, él llega a la tierra de Canaán, por ahí más o menos por donde luego se estableció Jerusalén. Y es allí donde el Señor le dice a Abraham, y en varios pasajes usted va a encontrar eso: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que esa ciudad, ese lugar geográfico específico que podemos encontrar en el mapa, el mismo que todavía existe hoy en Palestina, era el centro, digámoslo así, por medio del cual el Señor iba a bendecir a todos los demás pueblos. Porque Dios escogió una nación, la hizo habitar en un lugar específico y geográfico, los saca de Egipto, los lleva a través de un desierto, los introduce en la tierra de Canaán, forma la nación de Israel con la capital en Jerusalén, y es precisamente ese el centro de operaciones por medio del cual el Señor va a bendecir a todos los pueblos y va a hacer que se cumpla la promesa hecha a Abraham. En tu simiente, tus descendientes inmediatos judíos eventualmente están puestos allí para una obra superior, por medio de la cual yo alcanzaré a todas las familias de la tierra, y otros pasajes dicen a todas las naciones de la tierra. Así que el propósito de Dios se extiende más allá de los ámbitos geográficos de la Jerusalén terrenal. Quiero que veamos esto en diferentes pasajes de la Biblia. ¿Ok? ¿Qué cosa? Que Sión, que Jerusalén es la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 3:12, miren lo que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escuchen, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es obvio que no se puede referir a una ciudad, que Dios esté limitado a una ciudad. La ciudad de Dios es el reino de los cielos, cuya agencia gobernante, cuya congregación gobernante es la iglesia. De manera que Jerusalén representa a la iglesia en el futuro. De la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Así que la Jerusalén terrenal, como nos va a decir Pablo en Gálatas, es una figura de la Jerusalén celestial. Pablo dice que aquella Jerusalén da hijos para esclavitud, pero que la nueva Jerusalén da hijos para libertad. Amén. Eso me parece claro en la Biblia. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es esa? La iglesia. ¿Hay duda de que sea la iglesia?
y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Hay duda de que es la iglesia de Jesucristo? Yo te mostraré la desposada, y luego lo lleva para ver la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Eso significa que el origen es celestial, no terreno, ¿ok? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es tu origen? ¿Es terrenal o es celestial? Tal vez, guiándose por la lógica humana, ustedes dirían, bueno, es terrenal. Yo nací de mi madre, que a su vez nació de la suya, y así hasta quién sabe cuándo. Pero y todos nacieron en este planeta. Pero es que el Señor tiene en mente una nueva criatura, una nueva vida. Todos los que han nacido de nuevo no han nacido de esta tierra. De hecho, si usted va al original griego, donde el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, búsquenlo en un interlineal griego, español, y van a encontrar que dice nacer de arriba. ¿Por qué se tradujo nacer de nuevo? Hombre, porque ese nacer de arriba implica un nacer de nuevo. Él está diciendo a Nicodemo, tú tienes que experimentar un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se origina en el cielo por el poder del Espíritu Santo. No viene por sangre y carne. Nada de este mundo produce ese nuevo nacimiento. El nacimiento tiene su origen o su raíz en el cielo. Y al tener ese nuevo nacimiento, obviamente estás naciendo de todo lo que tiene que ver con el cielo, todo lo que es celestial, todo lo que es de arriba. Amén. Miren lo que dice Gálatas 4, 26 y 27. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Ok? Eso significa que nosotros nacimos de ella. Nuestro origen es celestial. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad de Dios. Tiene los cimientos y los fundamentos de Dios. Esta es la ciudad amada de Dios. ¿Ok? Y esa ciudad es celestial. Y dice que es madre de todos nosotros. Esto de madre tenemos que entenderlo en su justo contexto, ¿no? Como cuando decimos la madre patria. Por supuesto que no hay una mujer que se llama España que se enamoró de un hombre que engendró en ella hijos. Cuando decimos la madre patria estamos hablando de el origen de lo que luego fue el Nuevo Mundo, al menos en Hispanoamérica, ¿verdad? Así que cuando decimos que la Jerusalén es madre de todos nosotros, lo que estamos diciendo es que la iglesia tiene un origen divino, es celestial. El mejor cuadro lo podemos encontrar en Génesis, cuando el Señor pone delante de Adán todos los animales que había creado para que le pusiera nombre. Y a todo lo que Adán puso nombre, dice más adelante, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Y yo les comentaba en alguna ocasión que es bastante extraño el pasaje, porque pareciera que el Señor está experimentando, como que Él no sabe qué es lo apropiado para Adán, de manera que busca de entre todos esos animales para ver si hay algo que pueda ser una ayuda idónea para él. Y luego, al ver que todos los animales han sido nombrados por Adán, esa proeza intelectual que seguramente tuvo que tener, eventualmente Él dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Acaso no sabía el Señor que ninguno de esos animales podía ser ayuda idónea? Por supuesto, pero lo plasmó en la Escritura para apuntar algo. ¿Qué cosa? Que a diferencia de los animales que estaban externos a Adán, solo lo que provenía de su interior era apto para ser su ayuda idónea. ¿Ok? Luego lo hizo dormir, hizo caer sueño profundo sobre él, y mientras dormía tomó una de sus costillas y hizo una mujer. Entonces lo que salió de Adán era carne de su carne y huesos de sus huesos. Lo que le fue devuelto fue su esposa. ¿Por qué era su esposa? Porque era ayuda idónea, que significa apropiada. Porque no era nada que venía del exterior, era algo que venía del mismo. Si tú y yo somos iglesia de Jesucristo, es porque la vida que tenemos proviene de Él. Y Él no se originó en esta tierra, Él vino del cielo, Él descendido del cielo. Vosotros no sois de este mundo, antes yo os escogí del mundo. Y otra vez el griego habla de nuestro lugar de origen. Amén. ¿Se dan cuenta que la iglesia es celestial?
Yo nací en Venezuela, yo nací en Panamá, yo nací en Colombia, sí, está bien, pero en calidad de cristiano, hijo de Dios, uno que va a entrar a la ciudad de Dios, tú no naciste en ninguno de estos lugares, tú naciste en la Nueva Jerusalén, naciste en la ciudad de Dios, en las entrañas de la misma iglesia, fuiste engendrado por el poder del Espíritu Santo. Todo lo referente a tu nacimiento espiritual no tiene conexión alguna con nada de esta tierra. Si lo viéramos así, progresaríamos en nuestro desarrollo espiritual. Y sabríamos que no se trata de hacer ajustes morales y de conducta, sino hacer que esa nueva naturaleza, otra vez, que no se originó en esta tierra, encuentre expresión a través de todos nosotros en un desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Ok? Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hay una nueva Jerusalén. La Jerusalén terrenal tenía muchos hijos. ¿Sabe? Tenía muchos hijos. Pero la Jerusalén espiritual parecía estéril, parecía abandonada. Pero en ese acto profético Isaías dice: prorrumpen las voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que la de aquel que tiene marido. Amén. Hoy hay muchas religiones falsas, cristianas, que reclaman ser la esposa de Jesucristo. Pero solamente hay una, y es la que ha nacido del interior de él, la que tiene su misma vida. Prefigurado en aquel momento en la cruz, cuando el soldado aquel clava una lanza en su costado. Qué cosa más curiosa, justo de donde Dios sacó la costilla de Adán. Al sacar de Adán una costilla, creó a Eva. De ese acto simbólico por medio del cual se deja ver lo que estaba pasando dentro del cuerpo del Señor Jesús, y qué era lo que estaba pasando. Aquella tortura atroz estaba desalojando los últimos líquidos de plasma. El corazón se le reventó. En otras palabras, a él se le reventó el corazón para darte vida a ti, y de esa vida fue formada la iglesia. Todo lo que en ti es meramente humano, sagacidad, carisma, inteligencia humana, debe venir a la muerte de cruz, a fin de que lo que es celestial, lo que es enteramente espiritual, tome preponderancia. ¿Ok? Miren lo que dice Hebreos 12, 18, 23. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. ¿Ok? Bien, esto lo está diciendo en el siguiente contexto. Él está haciendo alusión al Sinaí, el momento aquel donde el Señor se aparece en gloria en la cumbre del monte. Y dice que ni siquiera una bestia debe acercarse, porque está la gloria de Dios en el monte Sinaí, que hasta Moisés está temblando. Y el pueblo se tapa y dice: por favor, que Moisés solamente hable, porque nos da temor todo esto. ¿Ok? Ese era un monte visible que se podía tocar, del mismo que Pablo en Gálatas 4 nos va a decir que representa a la Jerusalén terrenal. ¿Ok? Vuelvo a leer: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Salto varios versículos, dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión. Está hablando con la iglesia. ¿Cómo que la iglesia se acercó al monte Sión? Obviamente no se está hablando de la región geográfica del monte Sión, de la Jerusalén terrenal. Se está refiriendo al cumplimiento tipológico de lo que esa Sión, en este capítulo 87 de los Salmos, está representando. Y ese no es otra que la iglesia. ¿Ok? Os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Otra vez, ¿ven los términos? La Biblia es consistente en su terminología. Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios. Y obviamente no se está refiriendo a la Jerusalén terrenal. Y a la miriada de ángeles, escuchen esto, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se los leo en otra versión, al menos esa última parte. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. El término allí es eclesía, a la iglesia, congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Una versión más del lenguaje moderno. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Ahí confluyen los tres términos.
la ciudad de Dios, el monte de Sión y la nueva Jerusalén. ¿Hay duda de que es una y la misma iglesia de Jesucristo? No, es la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa es la ciudad de Dios. Ahora, más que una ciudad, porque el término ciudad es solamente representativo, figurado, es una asamblea gobernante. Yo edificaré mi iglesia. Es curioso, miren, el Señor era, wow, terrible. Él se indignó contra el sistema corrupto que imperaba en ese momento, que había distorsionado la Torá y que había no solamente distorsionado los principios divinos, sino que además de eso había añadido un montón de mandamientos de hombre. Y él no escatimaba esfuerzo en darle duro al sistema religioso, porque cuando él dijo, yo edificaré mi iglesia, a los oídos de cualquier judío, eso tenía que sonar blasfemo. Oye, este hombre, nosotros no lo queremos, anda predicando en contra de la ley, y encima, si él va a edificar algo, que sea una sinagoga, pero una eclesía, una asamblea gobernante de los gentiles que tanto aborrecemos. No, esto es insoportable. Y el Señor nos dijo, yo edificaré mi sinagoga. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Así, puñeteramente. Para asestarle un duro golpe al sistema religioso. Porque ya se veían las primeras luces de que esto iba a trascender más allá de la geografía de Israel. ¿Amén? Yo edificaré mi iglesia. Y utiliza el concepto gentil de una asamblea gobernante. Tremendo, ¿verdad? Miren, una profecía similar a esta del Salmo 87 la vemos en Isaías 2:4. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Me detengo aquí. No importa, miren que yo soy milenarista, creo en el milenio literal, por lo menos hasta ahora. ¿Ok? Y si las promesas que el Señor hizo a Israel todavía faltan que se cumplan, muchas de ellas en el milenio, eso no entra en pugna con el hecho de que creo que la verdad más consistente, más amplia, la verdad más profunda con respecto a todas esas verdades es que ellas tienen un cumplimiento eterno en el pueblo santo de Dios, la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? De manera que digo esto porque al leer esto, muchos dicen, no, pero eso, pastor, eso va a tener un cumplimiento en el milenio. Puede que sí, pero más allá de eso, no es el cumplimiento final. Son tal vez las promesas que Dios hizo a Israel y que tendrán, si en caso sea cierto que el milenio es literal, entonces tendrán un cumplimiento quizás el más importante de la profecía bíblica con respecto a Israel. Pero todavía el milenio no es la eternidad, es la antesala a la eternidad. Así que el final de todo esto es la iglesia de Jesucristo. Ese es el verdadero monte de Sión, la verdadera nueva Jerusalén. Amén. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley. ¿Cómo podríamos parafrasear eso en términos neotestamentarios? De la iglesia saldrá la palabra de Dios. Qué triste cuando de la iglesia no sale la palabra de Dios, sino otra cosa, ¿verdad? Qué triste cuando del monte de Sión no sale la verdad, sino el engaño, la apostasía y la herejía. ¿Ok? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y aprenderán a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas, en arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Ok? Entonces, el monte santo de Sión, que Dios no lo escogió por ser santo, ¿eh? Él es santo porque Dios lo escogió. Usted no es, Dios no lo escogió por ser santo. Porque lo escogió, usted es santo. ¿Ok? Ahora bien, ahora vamos a los versículos. Miren lo que dice, su cimiento está en el monte de Sión. Lea conmigo el primer versículo. Su cimiento. ¿El cimiento de quién? El cimiento de Dios. El profeta, en este caso no es
aquí lo dice, a los hijos de Coré, bueno, no sé que no es David el que escribe este salmo, es uno de los cantores de David en el templo, pero el que escribe este salmo está refiriéndose a Dios y dice, su cimiento está en el monte santo. ¿Qué cimiento? El cimiento de Dios. Cuando dice su cimiento es como si yo dijera, sí, pero entienden, ¿verdad? Su cimiento. Lo que puede confundirnos es el término cimiento, pero es como si yo dijera, su guitarra, la de mami, que está en el mueble. ¿Okay? Su cimiento, el cimiento de Dios, está en esa ciudad. ¿Qué cimiento es ese? Su cimiento está, o sea, el cimiento de Dios, repito. Ahora, yo no sé, esto pudiera ser como no pudiera ser, pero es muy probable que así sea. Ustedes han leído el capítulo 11 de Hebreos, donde dice que ellos buscaban una ciudad cuyo fundamento y arquitecto y constructor es Dios. Probablemente él tenía en mente este pasaje. Amén. No estaban buscando una ciudad literal. El escritor a los Hebreos dice, si ellos tuvieran su esperanza en este mundo, pues podrían volver a la ciudad de donde habían salido. Habrán salido de los caldeos, que era un emporio cultural y económico de la época, y salió sin saber a dónde iba. Salió hacia un lugar inhóspito y deshabitado en ese momento. Es una figura de la iglesia en términos espirituales, no físicos. No quiero que lo apartes del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Okay? Así que en el caso de nosotros no se trata de salir y apartarnos físicamente, pero sí de una condición en nuestro corazón, de no tener morada fija, de ser peregrinos y extranjeros y tener conciencia de eso, no tener apegos a nada de esta tierra, ¿ok? Porque nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Entonces, el cimiento se refiere a que Dios en esta ciudad tiene su cimiento. Y veamos cómo esto otra vez confluye en la idea de que se trata de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver varios pasajes. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Vamos a buscar la versión neotestamentaria, 1 de Pedro 2:6. Por lo cual también, como contiene la Escritura, y se está refiriendo a este pasaje que acabamos de leer, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dígame usted quién es esa piedra preciosa. Jesús. Su cimiento está en esa ciudad. ¿Sobre cuál fundamento se erige la iglesia? Yo te digo que tú eres Pedro, una roca pequeña, y sobre lo que has dicho, revelando mi identidad, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ese fundamento, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre. La iglesia está edificada sobre el fundamento que es la roca eterna de los siglos. Es el fundamento de Dios. Su fundamento está en esa ciudad. Digámoslo de otra manera, la roca de los siglos, fundamento estable sobre el cual se edifica, está sobre la iglesia, la Nueva Jerusalén. Amén. Romanos 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que hace caer, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10:11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pregunto, ¿está claro que es la iglesia? Amén. Su fundamento, su cimiento está en esa ciudad. ¿Okay? El fundamento de los siglos, la roca eterna de los siglos, no forma parte del edificio, ningún edificio humano. Este sistema del mundo cree tener un fundamento firme. Pero un día, el sistema del mundo representado por la imagen de Nabucodonosor, oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro, se crea un imperio firme que va a permanecer por los siglos. Y el anticristo creerá lo mismo.
Pero un día la piedrecita que vio Daniel en su sueño, o más bien en la interpretación que hace a Nabucodonosor, esa piedrecita no cortada con manos, significa no es de origen humano. Esa piedrecita habla de Jesús en su advenimiento en humillación, no con pompa, no como gran príncipe guerrero, sino naciendo en un pesebre humilde. Ese primer advenimiento de Jesús es la piedrecita que crece, que viene y toca los pies de la imagen y desbarata el imperio de los hombres, la ciudad de los hombres. Y luego esa piedrecita crece, crece, crece y se vuelve un gran monte, el monte de Sión, la nueva Jerusalén, el reino de los cielos establecido aquí en esta tierra. Amén. Entonces, definitivamente que el cimiento de Dios está en esta ciudad. Primer versículo, su cimiento, el cimiento de Dios está en este monte. Miren lo que dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Ok? Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Las versiones modernas dicen: ama Jehová las entradas. Es lo mismo, ¿verdad? Una puerta es una entrada. Ama Jehová las puertas de Sión, las entradas de Sión. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos da acceso o entrada a Sión, a la ciudad de Sión? Piensen un poquito, usted lo tiene. ¿Cómo usted entró a esta iglesia? Se inscribió, anotó una tarjeta, nosotros ni eso hacemos. Por la fe en Cristo. ¿Y la fe en Cristo Jesús qué produjo en ti? Salvación. Por la salvación ustedes entraron aquí, ¿verdad? Miren cómo entramos a la salvación, miren cómo la Biblia se corresponde. Juan 19. Yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La Biblia dice: el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, como dice acá, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Hay unas puertas de entrada a Sión, y esa es la salvación que es en Cristo Jesús. Si hay algo que ama al Señor, es esa obra salvífica, la redención que efectuó nuestro Salvador. Por eso es que Él desde el cielo pudo decir: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Él es la puerta de entrada a esta nueva ciudad. Amén. Y ama Jehová las puertas de Sión, la entrada a Sión, la salvación es un concepto bíblico que el Señor ama por encima de cualquier otra cosa. De Jehová es la salvación. Amén. Seguimos, dice la Biblia: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Esta es la primera estrofa. Con el versículo 3 concluye la primera estrofa. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Si nosotros buscamos en la teología bíblica acerca de la historia de la iglesia, nosotros vamos a escuchar precisamente eso. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Ahí no tengo que decir gran cosa, porque yo creo que todos ustedes saben. A mí me gusta citar lo que dijo, se me olvidó, no fue Eusebio, un gran padre de la iglesia, es decir, de los que luego de los apóstoles continuaron la obra de la iglesia. Estamos hablando del segundo, tercer siglo. Pero como él dijo: somos el único pueblo a quien no nos pueden hacer daño, solo nos pueden matar. Eso es irracional, eso es ilógico. Las personas defienden su vida a capa y espada. El mero instinto de autopreservación, que es un mecanismo biológico y psíquico, porque el hombre protege instintivamente su vida. La vida tiene una particularidad, y es que procura mantenerse viva, alejada de la muerte. Sin embargo, el cristiano, así funcionaba la iglesia primitiva, decían: estos están locos. Como van cantando, como contentos, como que los llevaran al podio donde los van a condecorar con una medalla, así como está ocurriendo en los Juegos Olímpicos. Los van a llevar a ser devorados por las fieras, a ser quemados vivos. ¿Cómo esta gente va cantando? Iban cantando: y si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, para Dios vivimos. Sea que moramos, sea que vivamos, del Señor somos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Cosas gloriosas se han dicho. Amén. ¿Qué cosas gloriosas se han dicho? Una iglesia llena de milagros y de maravillas. Así comenzamos nosotros en aquel primer impulso apostólico,
y luego los tiempos de la patrística, los padres de la iglesia, siglo segundo y tercero, y casi arribando al cuarto siglo, fuimos masacrados. Y sin embargo, aquí fue donde vino la gran ola de intelectuales del cristianismo que comenzaron a hacer apologética en contra de aquellos filósofos que pensaban que los cristianos eran un montón de retrógrados, de ignorantes, y ellos sacaron el aspecto intelectual del cristianismo y comenzaron a rebatir con propiedad, con todo el bagaje de la intelectualidad del momento. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Vamos a la segunda estrofa. Yo me acordé de Rahab. ¿Saben quién es Rahab? ¿Alguien me dice? Sí, Rahab es la prostituta de Jericó, pero aquí no se está refiriendo a Rahab la ramera. Rahab es una forma distinta de llamar a Egipto. ¿Ok? Bien, vamos a leer algunos pasajes. Miren lo que dice Isaías 5:19. Despiértate, despiértate. ¿Sí? 51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Se está refiriendo a Egipto. Isaías 37. Egipto, cuya ayuda es vana y vacía, por tanto lo he llamado Rahab, el destruidor. ¿Amén? Rahab se está refiriendo a Egipto. Ok, en esta segunda estrofa les dije al principio, aquí el énfasis es en que los que son habitantes de esta ciudad, que lo son por derecho de nacimiento y paradójicamente provienen de diferentes latitudes. Primero dice, me acordaré de Rahab y de Babilonia, y entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro con Egipto. ¿Ok? Miren las naciones que se mencionan. Egipto estaba al sur de Israel. ¿Ok? Luego dice Babilonia. Babilonia estaba en el oriente. Al oeste. No, el este. ¿Ok? Para ser más específico, y si no sé si usted conoce el mapa de Palestina, era el noreste. Entonces dice Filistea. Ok, Filistea era el vecino más cercano y estaba del lado oeste. Ok, y luego dice Tiro, y Tiro era un emporio económico de la época que lo utiliza el Señor para referirse al rey que gobernó allí como figura de Satanás. Y este pueblo estaba al norte. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el Señor deliberadamente, por inspiración del Espíritu Santo, toma a estos 4 pueblos representativos del norte, del sur, del este y del oeste, y con estos pueblos Él quiere darnos a entender que los habitantes de esta ciudad son los habitantes de los 4 puntos cardinales, es decir, de todas las naciones que habitan este planeta. Ven ustedes el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en tu simiente. ¿Dónde le hizo esa promesa? En Canaán, justo por el área de Jerusalén. Allí fue la primera vez cuando todavía no eran nación, cuando Abraham no poseyó esa tierra porque tuvo que regresar. Fueron sus descendientes. Más de 400 y pico de años después, cuando son liberados de Egipto, y luego 40 años después, poseen la tierra de Canaán y establecen a Jerusalén como capital del reino. Y desde aquel entonces Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que todas estas, la estrofa segunda, yo me acordé de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Bueno, se me olvidó Etiopía, también está al sur, bien lejos. Es lo que hoy es la nación de Sudán. ¿Ok?
Entonces son representativas de toda la tierra. Es el cumplimiento de Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Ok? Esto que habla Apocalipsis es el cumplimiento de esto otro. Y miren más adelante, el versículo 5. O comenzando en el verso 4. Yo me acordé de Rahab, de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía. Miren lo que dice. Este nació allá. ¿Allá dónde? Ese allá, ¿a quién señala? A Sión. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella. ¿Ok? Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. No sé si lo captan, para mí esto está rico. ¿Ok? Miren, él está hablando de unas naciones que no son parte de la nación de Israel. Él está hablando de Egipto, ¿ok? Al sur, de Etiopía al sur. Él está hablando de Babilonia al este. Él está hablando de Filistea al oeste. Él está hablando de Tiro al norte. Esos son los 4 puntos cardinales en torno a Israel, representativos de todas las naciones del mundo. Pero siendo de diferentes latitudes, miren lo que sigue diciendo. Esta es la revelación que nos da este salmo. Este nació allá, es decir, en Sión. Versículo 5. Y de Sión se dirá: este y aquel, las naciones que él mencionó anteriormente, nacieron en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir. ¿Cuántos están inscritos en el libro de la vida? Bueno, cuando tú estés inscrito en el libro de la vida, no vayas allá a buscar ni que para ver Angie de Panamá, Aguilar de Venezuela. No, ahí no va a aparecer esto. En la inscripción, en el libro de vida, van a decir que tú perteneces a la nación celestial, a la Nueva Jerusalén, a la congregación de los santos. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Lo paradójico es que a la vez que dice que son de diferentes lugares, dice que todos nacieron en Sión. ¿Ok? Miren lo que dice Romanos 9, 6, 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ok? Entonces, somos ciudadanos de Sión, no por nacimiento biológico, sino por nacimiento espiritual. Es el cumplimiento de Jeremías 31-34 que dice: yo voy a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hice con la casa de Israel, porque ellos se desatendieron de mi pacto, pero este es el nuevo pacto que voy a hacer, y es que escribiré mis leyes en su corazón y las escribiré en su espíritu, y ninguno dirá: ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué todos le conocerán desde el más grande hasta el más pequeño? Por el Espíritu Santo que mora, que es nuestro verdadero Maestro. Amén. Gálatas 4:26. Jerusalén es la madre de todos nosotros. Como creyentes, todos nacimos en la ciudad de Dios. Esa es una versión moderna. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, los que han nacido de nuevo, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son ciudadanos de esta ciudad? Amén.
¿Y cómo entramos a ella? Por el nuevo nacimiento. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. No puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Aquí solamente se permiten naturales, aquí no se permiten extranjeros, aquí se permiten los que nacieron aquí. Nadie, ninguna cosa inmunda o que hace abominación puede entrar. Mientras estamos en esta tierra, convivimos cizaña con trigo. Solamente los ángeles al final de la era pueden separar lo uno de lo otro. Pero conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. En aquel día, termino con lo que empecé, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. ¿Ok? Miren lo que dice, será Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Nuestro interés es, dentro de nuestras limitaciones e imperfecciones, amamos este libro y queremos guardar la verdad de Dios. Y termino con el verso 7, en la última estrofa. Y cantores y tañedores en ellas dirán, todas mis fuentes están en ti. Es decir, todos mis orígenes, todas mis raíces, todo lo que soy está en esta ciudad. Amén. Amén. Valoremos lo que es la iglesia de Jesucristo. Dios no quiere llaneros solitarios. Puede que los haya y que de manera indisciplinada se hayan apartado de la iglesia. Pero el concepto de cristianismo, tú y tu Biblia, tú y tu internet, tú y tu estudio, es un concepto totalmente ajeno al cristianismo verdadero. Porque tú eres parte de un cuerpo. Y de acuerdo al tema que estamos tratando, eres parte de una ciudad en la que de manera mancomunada crecemos en la interacción y fricción entre unos y otros. Amén. Nuestros orígenes, nuestras fuentes están en la iglesia. ¿Quieres crecer? Debes saber que Dios no suministrará su gracia sino a través de la comunión de los santos, el cuerpo de Cristo unido. Se niega a hacerlo de otro modo. Podrás llenar tu mente de conocimiento, pero por ejemplo, si alguien estudiara lo que trajeron Carlos y Vicky hoy, ¿cómo pudiera ponerlo en práctico, aislado, fuera de poder llevar a cabo eso de manera interactiva con aquellos hermanos que en un momento dado te fastidian, te causan roncha? La única manera es que vayas allí al lugar donde Dios quiere que coyuntura con coyuntura, hueso con hueso, miembro con miembro, se ajuste para darle movilidad al cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, en la iglesia de Dios, en la ciudad de Dios, hay un cántico. Dice que todos en ellas cantaban, nuestras fuentes están en ella. Eso es lo que significa hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte. Amén. Amén. Valora la iglesia. Esta es la iglesia. Este es el monte de Sión. Esta es la congregación de los primogénitos de Dios. Es el lugar que Dios ha establecido para que tú y yo crezcamos. Amén. No tengas en poco a la iglesia de Jesucristo. Es la amada del Cordero. Es aquella que salió del costado herido de Jesucristo. Es decir, el que proveyó la vida para que a través de esa vida fuera formada la iglesia. Él dijo en una ocasión, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y se estaba refiriendo a los muchos hijos que iban a ser engendrados por el Espíritu Santo después de su partida. Porque mientras estuvo en esta tierra, su ministerio estuvo circunscrito a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tuvo contacto tangencial con uno que otro gentil, pero no era su propósito. Él era el grano de trigo que en ese momento estaba solo, pero que si seguía así, sin ir a la cruz y morir, esto se hubiera perdido. Él hubiera quedado como un grano de trigo en la alacena solo, sin la capacidad de fructificar. Pero si el grano de trigo muere, cae a tierra y muere, estaba hablando de su cruz, murió en la cruz. Y es en el momento en que el grano de trigo cae a tierra y muere, y por la acción conjunta de la humedad, de la putrefacción que ocurre en la semilla cuando es enterrada, entonces comienza a florecer la vida. Y entonces después que muere es que comienza el esplendor
explosión evangélica, y es cuando el Señor trajo por montones a todos aquellos hijos que estaban en su mente de antemano, antes de la fundación del mundo, determinados que iban a conformar a la ciudad de Dios. Grande ciudad tenemos. Amén. La ciudad de Dios. Que el Señor les bendiga.